Esto es Uniendo Fronteras y continuamos aquí. Bueno, antes les quiero avisar que ya nos pueden buscar en las redes sociales como Uniendo Fronteras RTV, radio y televisión, porque como ya saben, estamos hace 10 años en el programa de Uniendo Fronteras y ahora el segundo programa en televisión. Y como siempre lo hacemos con política internacional porque queremos saber lo que está pasando. Para ello lo tenemos un invitado que es especialista en política internacional, es doctor, estamos hablando de Fabián Dinucci. Fabián, bueno, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Lina, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabián, hay tantos temas que para tratar, no sé si nos vamos a llegar con el tiempo, pero me gustaría centrarme especialmente en los países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, que como ya sabemos, Lula nuevamente va como candidato. Bueno, después de la sentencia de la Suprema Corte brasileña que le habilita nuevamente y que de alguna manera deja a la luz lo que fue esa maniobra que se le hizo a Lula, primero a Lula y seguramente va a aparecer algo también con lo que ocurrió con Dilma. Bueno, está habilitado para participar. Hoy lo que ha ocurrido en Brasil con esta habilitación de Lula ha sido también un terremoto, de la mano también de lo que ha ocurrido con un presidente tan polémico y tan, diríamos, de derecha, tan irrespetuoso, irreverente, que manejó tan mal la pandemia, manejó tan mal la economía como Bolsonaro. Y esto lo indican hoy las encuestas, todas lo dan en una hipotética segunda vuelta casi con 20 puntos de diferencia Lula. Un Lula que, o sea que podríamos decir que tiembla Bolsonaro. Y Bolsonaro, la verdad que yo creo que no hay que, digamos, hay que ser cuidadosos porque ya como se han inventado cosas extrañas, tanto como para encarcelar a Lula, como para esa salida impensada de Rousseff de la presidencia, también pueden inventar alguna cosita más, no hay que descartarlo, pero ha sido tan mala toda la gestión de Bolsonaro, tan extrema, tan impredecible, que ya muchos lo ven de otra manera, porque uno sabe, Lula es un político de raza, de hace muchos años, formado, ya fue presidente, entonces es preferible negociar con alguien que entiende de todo esto y no con una especie de místico, mesiánico, como ha sido en estos tiempos Jair Bolsonaro, ¿no? Fabián, a mí me cuesta mucho encasillar a los presidentes, pero teniendo en cuenta Lula tiene la misma línea política que Fernández, ¿cómo afectaría, o sea, en cierta parte, no sé si afectaría, beneficiaría en este caso a la Argentina? Sin duda. A ver, digamos, Lula es el dirigente histórico del PT, del Partido Trabalhista, Partido de los Trabajadores. Partido de izquierda, un militante, va a tener 77 años cuando se hagan las elecciones en Brasil, y desde su adolescencia militante Lula. A ver, sí, digamos, hay que recordar un momento histórico en Latinoamérica donde vos tenías un concierto de países, digamos, desde Venezuela, desde el Centroamérica, digamos, hacia abajo, Correa, Chávez, tenías Lula, tenías Lugo en Paraguay, tenías Bachelet, tuviste a Mujica en Uruguay, aquí el kirchnerismo. Había todo unas ciertas coincidencias que permitieron tener posicionamientos comunes, claro, como bloque. Sin dudas, eso ha cambiado muchísimo en los últimos años, al revés, fue hacia el otro polo. Y esta posibilidad cierta de que Lula vuelva a gobernar el principal país de Latinoamérica abre nuevamente una perspectiva. Fernández, habría que ver, porque hoy no hay tanto. Vamos a ver cómo salen las elecciones en Perú. Me trajo a la mesa. Vamos a ver cómo salen las elecciones en Perú. Bukele es un poco un interrogante también en El Salvador, sí. Pero y obviamente la inestable situación venezolana que no se resuelve, ¿no? Sí, igual ahora con el tema de que lo que está pasando en Colombia es como que ha tapado en cierta parte
Después vamos a estar hablando de Colombia, justamente tenemos unos invitados para el próximo bloque. Pero sí, bueno, antes de irme, ya que trajiste a Perú a la mesa, estamos justamente en elecciones presidenciales donde tenemos a dos candidatos. Lo tenemos ahí, bueno, a Pedro Castillo, que fue la sorpresa de estas elecciones. La sorpresa, y la Fujimori, hija. Bueno, más conocida como la hija del expresidente Fujimori, que bueno, ella ya es una cara visible. ¿Cuál es tu mirada? A mí me gustaría saber qué es lo que piensas. La verdad que Perú es una incógnita esto que puede ocurrir, porque hay que tener en cuenta que Castillo sacó no más de apenas el 15% de los votos y Keiko el 10-11%. Hay que tener en cuenta que eran muchos candidatos. Claro, y había 16 candidatos más. Sí. Es decir, entre los dos vamos a suponer que redondearon entre el 25 y el 30%. Hay un 70% de votantes que habría que ver qué es lo que ocurre. El fujimorismo fue una de las primeras experiencias en Latinoamérica de un presidente democrático, entre comillas, de centro derecha o de extrema derecha. Si uno recuerda a Montesinos, toda esa... Sí, una etapa muy triste, el bloqueo y prácticamente la disolución del Congreso. Ojalá no se vuelva a repetir. La hija a lo mejor no es igual que el padre, pero si uno tuviese que decir, bueno, exteriorizar algún deseo... Bueno, creemos que sería interesante para Perú, sin meternos en la política interna y para Latinoamérica, que triunfase Castillo, ¿no? Y es importante, Fabián, que si bien la hija, bueno, justamente dice no es igual que el padre, pero es importante saber y recordar que ella fue parte del gobierno, participó, no es que ella fue ajena al gobierno de Fujimori. Así es. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso digo, creo que sería una continuidad, a ver... Perú, tendrán que decidir los peruanos qué es lo que les conviene, pero digo, una mirada desde afuera, tenemos un mal recuerdo del proceso de Fujimori y una esperanza o una expectativa con respecto a Castillo y a lo mejor los sectores o la mirada política que ellos representan. Fabián, a mí me hace mucho ruido esta frase que siempre cuando hay elecciones donde tenemos a dos candidatos, que uno de izquierda y el otro de derecha, siempre se pone como de ejemplo a Venezuela, no porque si gana esto va a ser Venezuela y si gana el otro candidato Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? A ver, Venezuela tiene un presidente elegido y vuelto a elegir. Ha habido toda una serie de procesos democráticos que, si bien está claro que hay un conflicto de alguna manera estancado, yo creo que la única posibilidad después de las... no sé cómo catalogarlo, casi payasadas de Guaidó y de la autoproclamación como presidente, seguramente tienen que encontrar un espacio de diálogo, alguna forma de darle un envión y que salga todo esto. Está claro que este es una especie de hoy se ha paralizado, ha bajado la intensidad de todo lo que pasaba. Hasta hace no mucho Venezuela era el país, el mal ejemplo, ¿no? Sí. Hoy se ha calmado un poquito todo esto, pero muy probablemente cobre nuevamente vigor rápidamente. Probablemente la mirada de Biden sea un poquito menos tremendamente extrema como era la de Trump con respecto a Venezuela, y se encuentre un camino de diálogo. Estamos esperando todo esto. Ahora, hoy por hoy, el presidente elegido constitucional es Maduro. Y serán los venezolanos los que tendrán que votar otra cosa en su momento, ¿no? Bueno, les cuento que estamos haciendo un análisis de la política internacional. Bueno, ya pasamos de Brasil, pasamos por Perú, también está Chile, también otro tema. También está Chile, sí, al que hay que prestarle mucha atención, porque el resultado del plebiscito. Del plebiscito primero, aunque de alguna manera daba que sospechar que el plebiscito iba a salir a favor de reformar la Constitución. Pero el resultado de las elecciones son bastante llamativos. Los dos partidos, la centro-derecha, digamos, Piñera y su sector, y lo que fue la concertación, digamos, el socialismo y la democracia cristiana en Chile, perdieron a manos de un grupo podríamos catalogarlo de centro-izquierda, con pueblos originarios, con una mirada bastante independiente. Es decir, la persona más votada, yo, digamos, en estos días uno va mirando disfrazada de Pikachu, haciendo toda la caravana por todo Chile. Una persona independiente, que hizo mucho trabajo social en estos últimos 2 años, pero que no tenía
no tiene una historia vinculada a la política. Así que hay que prestarle mucha atención, es un fenómeno interesante. Y que de una u otra forma va a afectar a Latinoamérica. Por supuesto, sobre todo los partidos tradicionales, porque hoy parece que estuviese todo como digamos blanco y negro, y la pandemia ha agudizado esas miradas sobre el rol del Estado, sobre si no el rol tiene que ser el mercado y el Estado no intervenir o poco y nada. Bueno, yo creo que lo que ha pasado ahora en Chile tiene que ser analizado, mirado, y vamos a ver qué constitución sancionan. Recordemos que ellos todavía están rigiéndose por la constitución de Pinochet hace ya tantos años, ¿no? Así que enhorabuena que se reforme, y que esta sorpresa vamos a ver cómo termina. Hay algunos temas muy interesantes: rol del Estado, rol de la propiedad privada, función de la propiedad privada, son los temas que más polémica han despertado y que se van a tratar sin dudar, van a ser lo más importante en esta reforma constitucional. Bueno, por temas de tiempo me gustaría seguir hablando un poquito más de Chile, y bueno, porque hay muchísimas cosas para saber también de este país, pero no quiero dejar de pasar, bueno, te traigo a tu casa, la Argentina. Argentina. El tema de la carne. Vamos por este tema, que es el tema de, personalmente todos los días me están diciendo: Lina, anda a hacer notas, anda a hablar con el tema, con las carnicerías, bueno, con la gente que trabaja ahí, porque hay preocupación. Se habla que hay desabastecimiento de carne. Digamos, en la Argentina tenemos un problema inflacionario muy importante, y que es un problema histórico, que la verdad que nadie le encuentra solución. En los últimos días el tema de los alimentos se ha disparado. Sí, todos los días hay aumento, no solo de la carne, pero la carne llegó a algunos niveles que obligaron, entre comillas, al gobierno a tomar una medida, que es una medida siempre muy cuestionada por, digamos, si no sirven los controles. Entonces, bueno, prohibieron la exportación hasta tanto puedan, digamos, definir un precio racional, o no sé, de mercado, o consensuado con los productores. Lo concreto es que los productores reaccionaron a esa medida con una especie de, bueno, no mandamos Hacienda a los mercados, consecuentemente hoy ya está faltando carne, y además dicen que ha habido un aumento de alrededor del 10%. Está claro que este es un problema. Hoy el mundo consume carne, digamos, con la irrupción de China en los mercados internacionales, mucha carne hoy con hueso, que antes no se exportaba porque se exportaban las pulpas, se está exportando a China. Entonces, evidentemente, yo, productor, puedo ganar más plata de una manera. Contra esa lógica es muy difícil tomar alguna determinación. Así que vamos a ver cómo sigue. Es un frente más importante. Sí hay que encontrar alguna forma de bajar y que los precios se calmen, porque el bolsillo de los argentinos está dramático, ¿no? Fabián, para entender, tengo entendido que estas medidas ya se han tomado en otras situaciones. Sí. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Ha sido positivo? O sea, ¿tuvo un efecto en beneficio del carnicero, de la gente? Los que tenemos una mirada acerca de que el Estado tiene que tener un rol activo en la economía, bueno, en general vemos con simpatía que se tomen algunas medidas. Después, a largo o mediano plazo, está claro que un determinado control, o que un país que puede exportar y que sin embargo no exporta, parece un poquito contradictorio, o que necesita exportar porque necesita divisa, y la única manera de que entren dólares o alguna otra moneda fuerte es exportando. Si a su vez nosotros eso lo cerramos, está claro que no es una medida de largo plazo, es una medida de corto plazo para tratar de encontrar una solución, pero no hay duda de que se tienen que sentar a la mesa y tiene que haber un acuerdo con todo esto. Pero los resultados, si vos lo mirás a largo plazo, no sirven, no son medidas que no es un plan económico. Prohibir la exportación de carne no va a resolver la situación de los productores ni la situación del sector. Eso lamentablemente es así, o por suerte es así. Fabián, rapidísimo, me quedo ya sin tiempo. Estuvimos recién con el tema del 25 de mayo, la Revolución de Mayo. Unas palabras, ¿qué crees que pensarían los próceres de ese momento de lo que está pasando en el aquí y ahora? Bueno, eso la verdad que es un tema. Yo
Da para hablar mucho de la revolución. Dos palabras, yo sé. Yo pienso que estarían tratando de, bueno, de que los argentinos estemos unidos detrás de una o dos cuestiones que los argentinos y los latinoamericanos. ¿Cuáles son las cuestiones centrales? Bueno, este es el plan. Nuestro rol, y eso estaba más claro creo que estaba más claro hace 200 años que hoy. Si nosotros se pensaba en toda Hispanoamérica unida, se pensaba y hoy eso parece ya viejo decirlo y todo. Entonces creo que si estuviesen hoy aquí estarían machacando e insistiendo sobre eso. Si hacemos esto es para estar todos juntos, desde México hasta Tierra del Fuego. Eso creo que sería el mensaje, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos. Vamos a continuar con más Uniendo Fronteras. Vamos a unir una pausa con uno